de las calificaciones, ingenieros. Llegó un mensaje Claro, profe. que tenga calificaciones. Ok, tu correo. ¿Correcto? Así es. Ok, perfecto. Con eso, muy bien, muchachos. Vamos a ver. Listo. ¿Me confirman, por favor, que tienen a la vista la presentación con el tema 4.1? Sí, profe. Excelente. Pues vamos a dar continuidad, jóvenes. Este tema habla de los límites operacionales de las aeronaves. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Hablábamos ya desde el tema anterior de limitantes, ¿se acuerdan? Límites. Pero aquellos eran algo así como límites operacionales que tenían que ver, si lo pudiésemos definir o pudiésemos mencionar alguna diferencia, tenían que ver con el ambiente que rodea a una aeronave, con el medio. Ahora vamos a hablar de esos mismos límites, pero que tienen que ver directamente con la aeronave, con los manuales del fabricante, con lo que el fabricante recomienda a los permisionarios o explotadores, perdón, de las aeronaves. Y pues bueno, comenzamos con los límites estructurales de peso. Y para esto, bueno, un documento que también o que tampoco es ajeno para nosotros es el documento que se le llama Manifiesto de Peso y Balance. Este es el nombre correcto, el nombre completo, el nombre reglamento que se le da a este documento y que data por ahí de los años 50, cuando fue instaurado como a través de un ROAC, dice aquí, en sus artículos 107, 160, 169 y 170, nos dice que el manifiesto de peso y balance es un requerimiento de ley para que una aeronave pueda operar. Es responsabilidad mancomunada entre el comandante y el oficial de operaciones informar debidamente, aceptar la veracidad de los datos y firmar. ¿Qué es el ROAC, ingenieros? Eso es algo que no habíamos visto anteriormente, pero lo han visto en una materia en aeropuertos o no sé, en electrónica de aviación, alguna de esas supermaterias. ¿No, jóvenes? Bueno, pues el reloj, y lo tengo por aquí. Este ROAC data, les decía, por ahí de los años 50. ¿Por qué? Porque, bueno, fue cuando al presidente, por aquí está, cuando Miguel Alemán decía, ¿no?, que considerando que la seguridad y eficiencia en la navegación aérea hacían indispensable reglamentar en forma adecuada la operación de toda clase de aeronaves civiles, especialmente aquellas que se destinan a actividades comerciales. ¿Qué significa esto? Bueno, desde ese entonces no ha habido ninguna modificación. Se fijan, cuando hay alguna modificación o nuevas publicaciones de este tipo de reglamentos o de leyes, aquí arriba aparece, ¿no? Última modificación o publicado tal día o tal fecha, ¿no? Pues bueno, desde 1950 quiere decir que este reglamento de operación de aeronaves civiles sigue vigente, ¿verdad? Y nos decía ahí que era el artículo, ¿qué artículo hay, ingenieros? 107, 160, 169 y 170. Excelente, muy bien, ahorita llegamos hasta allá. Y bueno, no difiere mucho de lo que ya hemos visto en la ley de aeropuertos, la ley de aviación civil, ¿verdad? Aquí menciona algo interesante,
Por ejemplo, ¿no? El artículo 11 dice que el explotador, ya sabemos quién es el explotador, suministrará para su uso y guía del personal de operaciones el manual. ¿Se fijan? El manual aprobado por la autoridad competente, como les decía yo. De acuerdo con el artículo anterior, este manual se modificará o revisará siempre que sea necesario, a fin de que la información en él contenida sea siempre de actualidad. Todas las modificaciones o revisiones serán previamente sometidas a la consideración de la autoridad competente y dadas a conocer a quienes utilizan el manual. ¿Qué manual encaja, jóvenes, en este artículo? Vamos, muchachos. Fui muy enfático con ese documento. ¿No es el plan de vuelo, profe? No, es un manual. Aquí dice, habla de manual. ¿El manual PIA? No. ¿Qué pasó, jóvenes? El manual general de operaciones. Les dije que era la Biblia de toda la organización, o sea, del explotador. Les comenté que ese manual general de operaciones, como su nombre lo indica, contiene todos los procedimientos, todos los procesos y todas las instrucciones de las operaciones que se llevan a cabo en la organización o en la aerolínea. Incluso les dije que cuando una aeronave tiene fuera de servicio el APU y no hay una planta auxiliar en la estación, les dije que existía la opción de que ese avión operara o que hiciera el servicio de plataforma con un motor encendido. ¿Ya se acordaron? Les dije que ese procedimiento está inscrito en ese manual general de operaciones y aquí dice aprobado por la autoridad competente. Ese procedimiento en algunas aerolíneas eh, creo que en la que ya no existe, Interjet, sí estaba autorizado, como dice aquí, por la autoridad competente. ¿Ya se acordaron, muchachos? Bueno, pues si no se han acordado, ya se los comenté. Aquí está la fundamentación. Otro artículo interesante, bueno, pues en general, cualquiera de los que analicemos son artículos o son actividades que ya hemos hablado en este curso. Por ejemplo, que es artículos de combustible y aceite debidamente firma que en cada vuelo se ha cumplido con requisitos establecidos. Dichas cargas también deberán ser registradas en el libro de bitácora del avión. El explotador conservará dichos registros durante un periodo de 6 meses. ¿No? Les repito, todo lo que sabemos de las operaciones aeronáuticas, de la operación de una aeronave, pues está prácticamente contemplado en este reglamento de operación de aeronaves civiles. Y bueno, vemos que nos manda o nos fundamenta en otros artículos, en este caso de la Ley de Aviación Civil, porque es un complemento, ¿no? De hecho, yo quiero preguntarles a ustedes. Yo creo que todos hemos escuchado, por ejemplo, ¿no? Para no hablar de otras situaciones, la Ley de Aviación Civil, pero también tenemos un reglamento de la Ley de Aviación Civil, ¿verdad? ¿Sí lo hemos escuchado? ¿Alguien se ha preguntado por qué? ¿Cuál es la diferencia o el para qué? Les pregunto, ¿alguien lo ha hecho? No, profe. No. No, profe, yo tampoco. Bueno, pues
La diferencia estriba en que los reglamentos, bueno, en este caso, el reglamento de la Ley de Aviación Civil viene a complementar cualquier omisión o cualquier situación que en la Ley de Aviación Civil, que es de la que estamos hablando, haya quedado, ¿cómo le podríamos decir? No errónea, sino que haya faltado complementar. ¿Qué sucede? Se emite el reglamento a la misma ley y en el reglamento es donde generalmente se asientan los complementos, ¿no? Puede ser desde penalizaciones, desde disposiciones, les decía, complementos a artículos de la Ley de Aviación Civil. Pues bueno, esa es prácticamente la diferencia. Y hablando de este reglamento, pues les repito, prácticamente, como pueden observar, lo tenía que ver. El artículo 21, aquellos que han visto, ya que han puesto atención o que ponen atención a los speech de las sobrecargos antes de iniciar el vuelo, ¿verdad? Que nos enseñan a usar las mascarillas de oxígeno, los cinturones de seguridad, nos indican las salidas de emergencia. Bueno, pues eso no es un plus de la aerolínea. Aquí está en el artículo 21 del reglamento, nos dice, del reglamento de operación de aeronaves civiles, dice que el explotador tiene la obligación de exigir a sus tripulaciones que indiquen a los pasajeros las salidas de emergencia a las aeronaves y el lugar donde se encuentra el equipo de urgencia suministrado para uso individual. ¿Se fijan? Prácticamente aquí viene todo lo que hemos ya observado o estudiado de manera general. Habla de inspecciones, habla de los formularios de preparación de vuelo. ¿Se acuerdan que les decía de los archivos de vuelo, de los cuales precisamente el manifiesto de carga y balance forma parte de este famoso file? Este file que debe conservar también lo que leíamos unos párrafos anteriores respecto al suministro del combustible. Aquí está. Todo está escrito aquí, jóvenes. Ya les había comentado, ¿no? En la aviación nos estamos metiendo en un negocio en el que todo está escrito, todo está fundamentado, hay que seguirlo al pie de la letra y pues aquí hay más restricciones o más indicaciones, ¿no? Por ejemplo, este me parece interesante. El artículo 30 dice que no se efectuará ningún vuelo que pueda encontrar condiciones de formación de hielo conocidas o previstas, a no ser que la aeronave esté equipada para hacer frente a tales condiciones. Pues bueno, ¿cuál es ese equipamiento? Pues el sistema antihielo o deshielo, ¿verdad? Habla de meteorología, habla de propuesto, lo que veíamos acerca del combustible, ¿verdad? El artículo 31 nos dice, cuenta el viento y demás condiciones meteorológicas creadas por el plan de operaciones de vuelo, no se lleva, cuando menos, combustible y aceites suficientes en la forma que se indica en los siguientes incisos. Para volar de acuerdo con las reglas de vuelo visual, nos dice la fracción 1, hasta el aeródromo de aterrizaje o de destino y 45 minutos más a potencia del crucero. La fracción 2, para volar de acuerdo con las reglas de vuelo por medio de instrumentos y cuando se haya especificado un aeródromo de alternativa, hasta un aeródromo de aterrizaje pospuesto y desde allí hasta el de alternativa más de 45 minutos. Y la fracción 3 dice que para volar de acuerdo con las reglas de vuelo por medio de instrumentos, cuando no se haya especificado el aeródromo de alternativa hasta el propuesto, regreso al de partida, que se considera como de alternativa, y 45 minutos más, ¿verdad? Esto tiene que ver con los datos que lleva un plan de vuelo. Ya hemos platicado de los planes de vuelo, creo que alguien lo había mencionado por aquí en alguna de sus exposiciones. Pues bueno, recordemos que contiene, evidentemente, el aeropuerto de destino hacia donde se va a dirigir la aeronave.
contiene niveles de vuelo propuestos por el explotador, contiene el aeropuerto alterno y un alterno 2. Bueno, pues aquí vemos las condiciones o los requisitos de combustible que deben llevar, ¿verdad? Considerando los consumos en ruta, obviamente, el consumo como el que habíamos ya platicado recientemente, el que se consume en el taxeo, durante el taxeo, ¿verdad? Y durante la ruta. Entonces, y así, jóvenes, sucesivamente hasta, bueno, aquí ya vemos el CTA y prácticamente todo lo que rige la operación de una aeronave civil. El equipo que debe llevar la aeronave, complementario, y vamos a 169 me dijeron, ¿verdad? ¿Qué nos dice del manifiesto de carga y balance? A ver. Aquí está, el artículo 169. Pero vamos a ver. ¿Qué apartado? Vamos a ver qué nos dice. Manifiesto de carga a que se refiere al artículo 7, fracción 7 de este reglamento. Es cierto, me han dicho el artículo 107, ¿verdad? Perdonen ustedes. Aquí está, artículo 107. Dice, en cada aeronave de transporte, durante cada vuelo, deberán llevarse los siguientes documentos. Certificado de aeronavegabilidad, certificado de registro aeronáutico, la tripulación deberá llevar sus licencias respectivas, obviamente vigentes, el libro de bitácora, licencia de la estación de radio móvil. Creo que ya habíamos platicado de eso, ¿verdad? ¿Recuerdan? Esto es importante. Si les platiqué que es la licencia de estación de radio. Creo que no. Bueno, si se los platiqué, pues ahorita lo van a recordar. Y si no, pues bueno, pongan atención. Esta licencia de la estación de radio aeronáutica móvil se refiere a las capacidades de comunicación aire-aire, aire-tierra de las aeronaves. Esta es fundamental. Bueno, tenés así, que lo está marcando como requisito para la operación. No es más que un certificado tipo para, es la concesión, pero cada explotador aéreo, cada aerolínea, pues, cuando obtiene su certificado de operador aéreo, también requiere obtener esta licencia de estación de radio, pero es para cada una de sus aeronaves y cada una de las rutas a las que va a operar. ¿Por qué? Porque es la frecuencia que el Estado, el gobierno, le asigna en concesión. ¿Qué es este famoso espectro radioeléctrico? Pues no es otra cosa más que las frecuencias, algo similar al radio que sintonizamos en nuestros carros, en nuestro estéreo, ¿verdad? Que sabemos que existe frecuencia modulada, amplitud modulada, bueno, en la aviación es VHF, UHF, UHF, etcétera, etcétera. Pero bueno, a lo que se refiere esto es, les decía, comparándolo con las estaciones de radio tradicionales, pues tenemos que, no sé, XFM, no sé, las estaciones que ustedes estén habituados a sintonizar, pues conocemos que son frecuencias diferentes. Pues algo muy similar, pero en la banda aeronáutica sucede con las aerolíneas. Ellos solicitan, pagan evidentemente,
una frecuencia al gobierno, que es el encargado de administrar este espectro radioeléctrico, y el gobierno o el Estado, para que no se oiga tan comunista, ¿verdad? El término, el Estado les asigna un número de frecuencia que va a ser exclusivo para ese operador y va a ser para su uso. Recordemos o sepamos que todas las aerolíneas tienen la famosa frecuencia compañía. No es otra cosa más que esto que estamos observando en la fracción quinta del artículo 107. Esa frecuencia compañía es esa porción o esa frecuencia del espectro radioeléctrico, pero de uso exclusivo para la compañía. Es en la que los pilotos, aparte de hacer la comunicación con la torre de control, como ya les había explicado, 80 millas antes de llegar a su aeropuerto de destino, bueno, esa frecuencia también el piloto la va a utilizar con su compañía para pasar información adicional. Por ejemplo, ¿qué les gusta? Operaciones Juárez, ¿no? Viene a México a 60 millas. Operaciones Juárez, y estimamos llegar en 20 minutos más, ¿no? Oye, ¿hay chance de que me consigas unos burritos? ¿Por qué lo digo así? Porque, bueno, al ser esta estación de compañía, esta frecuencia compañía, bueno, hay más libertad, ¿verdad? En una frecuencia de control de tráfico aéreo, pues solamente se puede utilizar la fraseología aeronáutica, salvo excepciones, pues bueno, podrá ocurrir, ¿verdad? So pena, como dicen por ahí, de que la autoridad aeronáutica pueda sancionar por darle un uso distinto a la frecuencia de control de tráfico aéreo, a diferencia, les decía, de la frecuencia compañía. Pero para ello, pues bueno, se requiere una licencia. Les decía número uno, porque se requiere un pago. Y número dos, porque se requiere que el avión tenga el equipamiento necesario para poder desempeñarse o para poder transmitir. No solamente frecuencia compañía, sino también con las frecuencias del control de tráfico aéreo. Como lo vemos aquí, es indispensable, es un requisito. Ah, muy bien. Siguiente fracción, la fracción número 6, dice la relación de pasajeros, fíjense, con anotación de nombres y apellidos de cada uno y lugares de embarque y destino. ¿A qué les suena esto, ingenieros? Pues al pase de abordar, ¿no lo creen? Sí, nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que, bueno, creo que ahora, bueno, menos en la rutea, ¿verdad? Pero creo que en cualquier medio de transporte ya nos personalizan nuestro boleto, ya es nombre y apellido. Pues bueno, en la aviación ha sido siempre, siempre. Esto en los autobuses, por ejemplo, que es donde podría yo platicar, esto es relativamente nuevo. Antes llegábamos ahí al ómnibus a Chihuahua, ok, aquí está. No. Pues bueno, en la aviación esto ha sido siempre, ingenieros. Por lo menos desde 1950 podemos dar fe, de acuerdo a lo que estamos viendo. ¿Y cuál es la intención? ¿Cuál creen que sea usted la intención, jóvenes ingenieros? De que en la aviación se pida, dicen nombres y apellidos, basta con un nombre y un apellido, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que sea el motivo, ingenieros? A ver, Saraí, ¿tú qué opinas? Que has participado mucho el día de hoy. Ah, sí, a ver, ahorita el escenario es tuyo, todo tuyo. No importan los segundos, a ver, ¿qué opinas tú? Ujú. ¿Qué más? ¿Nada más eso? Por seguridad. Muy bien. Ali quiere complementar a Saraí, muchas gracias. Un registro, seguridad, ¿qué más, ingenieros? Pues yo cuando estaba investigando los accidentes aéreos,
cuando ocurre un accidente, el encargado de la investigación busca todos los datos, por así decirlo, críticos para determinar el accidente. Y uno de esos es el número de pasajeros y los pasajeros en sí, de qué nacionalidad son. O también, por así decirlo, sirve para tener un historial de cierto pasajero en caso de que cometa un acto de interferencia ilícita o algo, pues ya lo meten a la lista negra y algo así. Correcto, correcto. Entre otras muchas cosas. La principal es precisamente, como nos dijo Saraí, seguridad. Pero bueno, ya se han derivado otros procesos, ¿no? Ahora hasta las autoridades, cuando hacen alguna pesquisa, cuando están buscando alguna persona, pues lo más fácil, ¿verdad? Van a una aerolínea, van al aeropuerto y solicitan el historial de esa persona. Sin embargo, esa no es la intención. De hecho, teóricamente, por cuestiones de protección de los datos de los particulares en posesión de empresas, pues bueno, no se podría dar esta información a menos que un juez la requisitara, ¿verdad? Sin embargo, les decía, esto se da ya como derivado de este asunto. El número uno es la seguridad, precisamente exacto, ¿para qué? Para dar cumplimiento a los estándares internacionales. En este caso, cuando hay búsqueda, salvamento, cuando hay accidentes de aviación. Lo primero que se solicita, como acertadamente nos comentaste, es la lista de pasajeros. Creo que hasta por ahí lo mencionaste en el procedimiento. Lista de pasajeros, cuando hay una, incluso en la actualidad, desde que estamos en estado de alerta, ¿verdad? De incertidumbre. Ya ni se diga cuando hay confirmación de accidente o de daños. Y en la actualidad, bueno, las líneas aéreas piden incluso hasta teléfonos de contacto. No sé si a alguien les ha tocado. Ellos dicen, o se dice, que es para informar, ¿no? Por ejemplo, cuando aquí alguien me comentaba que le afectaron el vuelo a un familiar, pues en teoría debieron de haberse comunicado, número uno, con el titular del pasajero, como dice aquí en el artículo, en la fracción que estamos observando a las 6. Y si no se encuentra, bueno, se comunica al teléfono de contacto, que de manera voluntaria se asigna cuando se compra un boleto. Esa es la razón, ingenieros, ¿verdad? Y les decía, bueno, aún así, pues de repente hay homonimias, ¿no? Que pueden darle cierta confusión a este cotejo de pasajeros, sin embargo, son los mínimos, ¿no? Afortunadamente son los casos mínimos y esto pues es completamente seguridad. Muy bien, muchachos. Siguiente artículo, siguiente fracción, perdón, manifiesto de carga. ¿Verdad? Ya habíamos visto diferentes tipos de carga en una aeronave. Pues bueno, aquí prácticamente pues es toda la carga de paga, ¿verdad? Les decía que incluso los pasajeros al final del día, para que una operación aeronáutica se realice, todo cuenta como carga, todo se mide en kilogramos. No importa cuántos pasajeros, bueno, sí importa evidentemente porque hay una limitante, ¿verdad? Pero de los pasajeros que abordaron no tiene tanta relevancia cuántos eran adultos, cuántos eran hombres, cuántos eran mujeres, sino al final del día es lo que pesaron. ¿Por qué? Porque hay que distribuirlo, les decía, ¿no? Siguiente fracción, cuaderno de navegación. Dice aquí, en los casos en que por la naturaleza del vuelo el navegante forme parte de la tripulación. Esto dejó de aplicar desde que Boeing sustituyó el 707 o el 727, ¿verdad? Que dejaron de estar en uso. Esas dos aeronaves sí solían operar con un navegante que generalmente era un ingeniero aeronáutico. Siguiente fracción nos habla del manual de operaciones de vuelo, el famoso Flight Crew Operation Manual, que lo da el fabricante. La fracción 10, el manual de vuelo de la aeronave, el famoso Flight Manual. Del número 11 dice cualquier otro documento que se requiera para casos especiales o vuelos internacionales.
Evidentemente desde 1950 pues no se tenía planeado lo que tenemos en la actualidad. Todo esto en la actualidad se sigue exigiendo, sigue siendo un requisito, pero algunos de ellos, como por ejemplo la fracción 9, 10 y hasta la 11, ya se permite de manera electrónica, lo que habíamos ya platicado previamente. Con la intención de que, bueno, este manual, estos dos manuales principalmente, físicamente o en papel, suelen ser manuales que pueden pesar hasta 1 kilo y medio quizá, cada uno de ellos. Aparte del espacio físico que utilizaría en la cabina, pues el peso que representa, que a lo mejor decimos 2, 3, 4 kilos para un avión que puede cargar 70,000 kilos, pues qué payasos, ¿no? Pero bueno, imagínense, 4 kilos por 5 segmentos de vuelo que haga al día una aeronave, por semana, por mes, por año, ya marca, jóvenes, el consumo de combustible. Recordemos que las aeronaves consumen combustible fundamentalmente de acuerdo al peso que llevan. Entonces, prácticamente por eso es la razón. Por eso incluso algunas aerolíneas, perdón, les voy a decir aeronaves, algunas aerolíneas no dan comisariat, no dan botana a bordo por cuestiones de peso. Muy bien. ¿Qué otro artículo me dijeron que tenía que ver? El 169, 107, ¿cuál más? 170 también. Ok. El 169, bueno, veíamos que nada más hace una mención. El 170 dice, el manifiesto de carga será el número, de tantos que el explotador considere conveniente, debiendo entregar una copia debidamente firmada al comandante del aeropuerto, cuando menos 5 minutos antes de que la aeronave salga de plataforma. ¿Por qué dice que será el número tantos que el explotador considere conveniente? Porque es el procedimiento que ya les había comentado y que me atrevo a recordarlo, traerlo a la memoria, del famoso cierre de vuelo, que espero que a nadie de aquí les haya sucedido. Pero las aerolíneas, los explotadores, generalmente tienen su cierre de vuelo, cierran su vuelo 30 o 40 minutos antes de la salida de itinerario, no la salida real, porque muy pocas veces en la práctica o en la realidad los aviones salen a la hora que ofertan, ¿verdad? Sin embargo, en las aerolíneas sí suelen cerrar su vuelo, les decía, 30 o 40 minutos antes de esa hora. ¿Por qué? Porque es algo así como un corte de caja, ¿no? Cuando llegamos al súper y esta caja ya está cerrada. ¿Por qué? Porque el personal de la aerolínea es cuando se encarga de obtener los datos finales de ese vuelo en el sistema que opere la aerolínea, ¿verdad? Ese también ya es la decisión de la aerolínea. Ellos hacen las cuentas, les decía, de cuántos pasajeros se registraron o documentaron para volar, cuántas maletas, si hay algún servicio especial, y la parte medular de esto, a cuántos kilogramos equivale todo lo que les acabo de decir, pasajeros, equipajes, ¿verdad? Y servicios especiales, para que dentro de esos 30 minutos ellos transmiten esa información al oficial de operaciones, que por ahí lo alcanzamos a observar, creo en el PowerPoint que les presenté. Ellos le dicen al oficial de operaciones, el cierre se le llama a esa actividad, y le comunican el número de pasajeros, el número de maletas y el peso. El oficial de operaciones lo que va a hacer es complementar esos datos con los que operacionalmente él ya cuenta. ¿Cuáles son los datos operacionales? El peso del avión, la cantidad de combustible que va a requerir para hacer la ruta con el peso de los pasajeros. Les acabo de mencionar que los aviones consumen combustible de acuerdo al peso que transportan. Bueno, pues una vez que el oficial de operaciones conoce el peso, va a solicitar la recarga de combustible. Les decía el peso estructural del avión y todas las situaciones, todos los pesos que el avión posee de por sí. Va a hacer una sumatoria esta persona, este oficial de operaciones, y en un formato ya preestablecido, que se llama así precisamente,
manifiesto de peso y balance, les decía, es donde el fabricante, a través de gráficas, sitúa el centro de gravedad del avión y con los pesos que obtuvo el oficial de operaciones y el tipo de avión, porque todos los aviones jóvenes, aunque sean el mismo tipo, aunque estemos hablando de Airbus 320, cada avión tiene sus propios pesos operacionales y de eso se encarga el fabricante de hacérselo saber al operador. El operador explotador lo que hace es concentrarlos en unos documentos especiales y hacerlos llegar a todas y cada una de las oficinas de despacho de las rutas o de los aeropuertos en los que opera. ¿Para qué? Para que el oficial de operaciones sepa en base a la matrícula y número de serie este tipo de pesos, que sumado, les decía, a la de los pasajeros, carga y equipajes, pues bueno, va a dar como resultado el cálculo del manifiesto del peso y el balance, ingenieros. Entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Por qué decía que el número de manifiestos como considere conveniente? Porque muchas veces ese cierre, les decía, no lo hacen porque, ya se acabaron los pasajeros de la lista, ¿no? Ya cerramos el vuelo. No, si faltan 30 minutos, les decía, para que ese avión despegue y todavía no llegan 20 pasajeros, pues ni modo. Es algo muy común, ¿eh? Pues ni modo, se cierra, por eso se pide siempre estar 2 horas antes. Suponiendo que ya se cerró el vuelo y llega un pasajero, bueno, a lo mejor por camaradería, por lo que ustedes quieran, se le autoriza, ok, documentalo y mándalo a la sala. Es un adulto. Quedamos que un adulto se considera 80 kilos aproximadamente, ¿no? 75 y 80. Ese peso movería el centro de gravedad del avión. No. 2 pasajeros, pues tampoco. 3 pasajeros, tampoco. Pero si ya sea por camaradería o por error documentaron a 9 pasajeros más, 8 pasajeros más después del cierre, entonces iba a ser necesario volver a hacer el manifiesto de peso y balance, porque ya 8 pasajeros u 800 kilogramos ya podrían desplazar el centro de gravedad. ¿Qué significa eso? Que el manifiesto de carga y balance original queda invalidado, ingenieros. A eso se refiere el artículo 170. Porque en algunos casos hacían la corrección así manual, ¿no? En el documento les decía, nada más tachoneaban los datos. O tachoneaban los datos y capitán, mire, dice la corrección aquí está. Entonces, a raíz de esta situación, pues bueno, hay muchos capitanes que no lo permiten y esto pues lleva más tiempo, el volver a hacer otro manifiesto. Entonces, les decía, 800 kilos más u 800 kilos menos después del primer cierre, sí causa una variación en el centro de gravedad. A ver, permíteme un minuto, por favor. Ahora sí, jóvenes, perdón. Y la parte que dice aquí, que se debe entregar una copia debidamente firmada al comandante del aeropuerto, bueno, aquí lo que se hace es que este file, que les decía todo lo que contiene, debe estar a disponibilidad cuando la autoridad lo requiera, ya sea el comandante o a través de los inspectores o agentes, ¿verdad? Actualmente se solicita esta información. Entonces, ¿por qué? Porque este plan de vuelo, este manifiesto, al ser mancomunado, como lo veíamos ahí, ¿en dónde lo veíamos? En nuestro material, al ser una responsabilidad mancomunada, pues bueno, se da más certeza, más validez a esta información.
¿Qué significa mancomunado? ¿Sí lo sabemos? Bueno, mancomunado es algo así como compartido. Dice que una responsabilidad compartida. Incluso cuando, hablando de términos tristes, ¿no? Cuando hay bodas, ¿no? ¿Cómo se casó? Por bienes mancomunados. Es el equivalente a decir por bienes compartidos. Hablando de este documento, nos dice aquí que es responsabilidad compartida entre el comandante y el oficial de operaciones. ¿Cómo se formaliza esta mancomunación o esta responsabilidad compartida? Firmándolos, aquí dice, y literal, ¿no? Este documento se imprime 2 veces. ¿Por qué? Porque uno lo firma el oficial de operaciones, se lo entrega al comandante, el otro lo firma el comandante y se lo queda el oficial de operaciones. ¿Por qué? Porque con eso les decía, se da certeza de que los datos contenidos en el manifiesto de peso y balance fueron satisfactorios y aprobados ¿por quién? Pues por el comandante, porque él es el que va a llevarse el avión. Prácticamente, y aunque suene quizá grotesco, pues el comandante es el que va a arriesgar su vida, ¿verdad? Y salvo algunas excepciones, como el que les decía de Global Air, el que cayó en Cuba, ¿se acuerdan? El 18 de mayo, o mejor dicho, en mayo de 2018. Pues bueno, van a haber capitanes que si ese centro de gravedad se excede, o incluso si se acerca alguno de los límites, ya sea superior o inferior, va a haber capitanes que van a decir, no, ¿sabes qué? Redistribuye, reajústame la carga para que el centro de gravedad quede más centrado o más adentro de los límites. Eso es válido, ingenieros, ¿verdad? Pero muchas veces por la premura, por el tiempo, pues lo que hacen los oficiales de operaciones es, pues mire, Capi está dentro del límite, ¿no? Nada más se va a llevar el avión pesado de nariz o pesado de cola, ¿no? Pero también ahí entra pues los argumentos. Mientras no se salga de los límites, les decía, ese manifiesto de peso y balance está bien hecho. Pero los capitanes también tienen la parte de la autoridad que ya les platicaba que les es conferida, pues ellos tienen la autoridad de decir, ¿sabes qué? Así no lo llevo. No voy a poner en riesgo a nada, ¿no? Nada ni nadie, ni el avión, ni a las personas, ni a los trabajadores, o sea, los tripulantes. Entonces, vamos a ver qué más. ¿Qué nos proporciona este documento? Pues la información de manera gráfica, lo que les decía. La condición del peso total que se tiene en una aeronave y la posición del centro de gravedad en una operación determinada en función de los límites de operación establecidos por el fabricante. ¿Se fijaron? Prácticamente estoy confirmando lo que les decía, ¿no? La plática que les di se las estoy fundamentando, ¿no? Establecidos por el fabricante. Aquí es muy importante puntualizar, les repito, así sea Delta Airlines, que tiene 1000, o tenía, ¿verdad? ¿Quién sabe? Que antes de la pandemia tenía 1300 aviones, suponiendo que todos fueran Airbus A320, bueno, pues el fabricante estaría obligado en darle los límites operacionales de cada uno de esos 1300 aviones. ¿Por qué? Porque cada avión tiene un número de serie distinto, ¿no? Lo cual, les repito, aunque sea el mismo modelo, los pesos siempre cambian. No podemos dar por hecho que aunque sean 320, pesan exactamente lo mismo, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque a lo mejor del primero al último que entregó el fabricante, ya le hizo mejoras en software, en equipamiento, un gali más, un gali menos, menos peso de los motores, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ser 1500 razones por las cuales, por si se lo preguntaban, pueden haber 1500 razones por las cuales el peso de las aeronaves no es el mismo. Y les repito, como estamos hablando de aviación, ingenieros, pues necesitamos tener la certeza, necesitamos tener seguridad para poder operar esas aeronaves. Y pues bueno,
nos adelantábamos a lo que sucede cuando hay un mal cálculo de peso y balance, ¿verdad? Lo veíamos con el video que veíamos, esta carga que pues a lo mejor iba bien balanceada, pero lo que no era, o iba, mejor dicho, era bien sujetada. Pues hablando de carga, hablando incluso de pasajeros, no solo de carga, en las aeronaves es muy importante, ¿verdad? De hecho, el famoso anuncio de mantener los cinturones cruzados o asegurados tiene dos vertientes. ¿Ustedes se han preguntado por qué? Ese timbrazo que dan los aviones para que se abrochen los cinturones y permanezcan sentados tiene una finalidad dirigida al subconsciente, ingenieros. Los pasajeros, al no ser carga inerte, ¿verdad? Como estos camiones o como cualquier tipo de carga que ustedes puedan imaginarse y puede ser sujetada al avión y no moverse, pues bueno, el changuerío, los pasajeros pueden ser traviesos, ¿verdad? Y levantarse de sus asientos, ir, venir, ir para adelante, ir para atrás del avión, pues evidentemente eso no es conveniente, ¿verdad? Y una manera que encontraron el personal de seguridad en vuelo es lanzar ese mensaje subliminal a los pasajeros, mantenerse sentados y con los cinturones abrochados. ¿Qué significa eso? Que la carga no se mueva prácticamente. Además de que, bueno, no hay mucho espacio, pero en una situación precisamente de emergencia, ¿qué es lo primero que sucede dentro de un avión que les deseo nunca lo vivamos, ¿verdad? Pero que yo en cuestiones de capacitación sí lo he observado. Afortunadamente en video. ¿Qué sucede? Pues lo primero que va a hacer el capitán es pedir que se abrochen los cinturones. Permanecer sentados y con los cinturones abrochados. ¿Qué significa eso? Que por más asustado que esté el changuerío, pues van a permanecer en su lugar. El centro de gravedad del avión no se va a mover, no se va a desplazar. Y recuerden, no hagan memoria, cuando hayan viajado, cuando hayan volado en avión, la mayor parte del tiempo ese cinturón abrochado. Esa es la razón, jóvenes ingenieros. Nada más no se lo digan a nadie, por favor. Muy bien, jóvenes, estamos por llegar, o ya llegamos, mejor dicho, a la parte final de nuestra sesión el día de hoy. La parte de las preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene algo, alguna duda, algo que quieran aportar? Es el momento. Nada, jóvenes ingenieros. Sí, adelante, estará ahí. También, eso de mantener el respaldo en posición vertical es por una posible evacuación. Si se requiriera evacuar el avión, pues probablemente los pasajeros que están en las ventanillas, en las orillas, podrían entorpecer su salida si el pasajero de enfrente tiene el asiento reclinado. Eso es más bien para el otro pasajero. Pues uno bien cómodo, ¿no? Aterrizar con el asiento reclinado. Pero como nadie, al menos que yo sepa, conocemos el futuro, no sabemos si ese aterrizaje se va a convertir en un despiste o en una emergencia, ¿verdad? Y por seguridad se pide eso, al igual de las persianas, ¿verdad? Si se han fijado que dicen que levanten las persianas, que abran las ventanas, eso es para precisamente por lo mismo. Si el avión llegase a quedar, pues no sé, fuera de la pista o en alguna situación en la que es necesario que el personal de rescate mire hacia el interior del avión, pues están las persianas cerradas, pues no van a ver nada. Son situaciones que les decía, suenan grotescas, suenan que nos pueden meter miedo. Bueno, simple y sencillamente son procedimientos de seguridad que, créanme, que han servido, han funcionado. Por eso se han adoptado, se han implementado como norma vigente, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes ingenieros, entonces no me resta más que despedirme de ustedes. Nos escuchamos el siguiente martes, si no ocurre ninguna ida al aire. Pasen un lindo fin de semana, por favor, no dejen de cuidarse, ingenieros, los quiero sanos.
Pórtense muy bien, cuídense todavía mejor, jóvenes. Muchas gracias. Fue un placer y un honor haber estado con ustedes. Diviértanse, por favor. Buen jueves. Hasta la próxima. Nos vemos, profe, que tenga buen fin de semana. Profe. Igualmente, Javier, gracias. Hasta luego, Saraí.